En este video vamos a empezar a ver cómo analizar secuencias de datos. En el primer video vamos a cubrir eventos y en el segundo vamos a cubrir series espaciales y temporales. ¿Qué es una secuencia de datos? Datos que están caracterizados por su posición. Antes simplemente teníamos una muestra de tamaño n, donde medíamos una propiedad o varias, y esa propiedad la analizábamos sin importar dónde estaba ubicada. Aquí vamos a ver primero secuencias de datos, que esto es muy unidimensional, unidimensional simplemente en términos de posición. Y en la última serie de videos vamos a ver geoestadística, que ahí es muchísimo más importante todavía la ubicación de la muestra. Pero esta ubicación o posición del dato es respectivamente en una secuencia. Entonces los datos en secuencias pueden tener o va a tener dos variables como mínimo. La posición, que puede ser tiempo o espacio. Aquí podemos analizar una secuencia espacial o temporal. Y la observación, en el caso de que estemos midiendo solo un dato o varias observaciones y estamos midiendo más de una característica en esa posición específica. Entonces, ejemplos de secuencias espaciales puede ser un registro eléctrico en una perforación, una secuencia estratigráfica. En temporales por lo general se hace más con temperatura, mareas. Entonces, como dice aquí, los términos espacial y temporal se van a usar intercambiablemente. Es una secuencia de datos. Realmente no importa si es espacial o temporal, porque de hecho en geología a veces el tiempo y el espacio están relacionados. Al analizar estas secuencias de datos podemos responder a diferentes preguntas. La más típica siendo si los datos son aleatorios o presentan una tendencia o patrón. Si hay una tendencia, a ver si podemos determinar qué forma tiene. Si hay periodicidad o ciclos en los datos y si podemos medir, determinar esa ciclicidad. Y otro que este último sí, pues no lo vamos a tratar mucho, pero también se puede analizar es si se pueden hacer estimaciones o predicciones a partir de los datos. Esto obviamente no nos atañe mucho a nosotros porque nosotros simplemente estudiamos el comportamiento que ya ha ocurrido del pasado y rara vez vamos a necesitar generar predicciones o extrapolar de acuerdo a un modelo. Entonces, ¿qué son series de eventos? Son eventos distinguibles, se consideran instantáneos y son infrecuentes, tanto así que dos eventos no ocurren en el mismo intervalo de tiempo. Ocurre instantáneamente y después pasa mucho tiempo en el cual no ocurre. Y después vuelve a ocurrir. ¿Okay? Entonces son como dice, instantáneos que ocurren en un momento específico y no necesariamente ocurren a un intervalo con cierta ciclicidad. ¿Okay? Esto vamos a ver que series temporales especiales, ahí sí la forma en que recolectamos los datos va a ser a intervalos específicos, mientras que aquí lo que estamos haciendo es midiendo cuando aparece un evento. No estamos midiendo a una distancia o tiempo específico, sino simplemente dónde aparece. Entonces, como dice aquí, una serie de eventos es una secuencia de intervalos entre ocurrencias o una longitud acumulada de tiempo sobre el cual ocurren esos eventos, que es lo que mencionaba. Donde los espacios o tiempos donde no tenemos eventos va a ser el intervalo entre eventos y eso simplemente es la diferencia entre eventos. No tiene un significado más allá para nosotros. ¿Okay? Lo que nos interesa es cuándo o dónde ocurrió ese evento respecto a un punto de referencia. Vamos a ver dos pruebas para analizar este tipo de datos de serie de eventos. La primera va a ser la prueba de tendencia de Spearman, que aquí lo que vamos a tratar de determinar es si hay o no una tendencia en la longitud de los intervalos. Recordémonos que esto lo podemos ver desde el punto de vista del evento o del intervalo. El intervalo nos va a decir cuánto tiempo o distancia pasó entre un evento y otro. Entonces podemos analizar los eventos por medio del evento en sí o por medio de cuánto tiempo o espacio ocurrió entre ellos.
Y la hipótesis alterna es que hay una tendencia en la longitud de los intervalos. ¿Okay? Entonces, esta prueba de tendencia de Spearman es con respecto a la longitud de los intervalos. Entonces, si hay una tendencia, va a tender a cortarse o a alargarse. Y eso va a estar relacionado con el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación de Spearman es la fórmula que habíamos visto antes, donde HI es el intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar los intervalos y vamos a rankear, organizar esos intervalos. Entonces tenemos esta serie de datos, una secuencia de 45 metros de carbonato del devónico. Se observan horizontes de TOA en las siguientes distancias de la base, como está arriba a la derecha. Entonces está el evento, primero a 0.5 metros, 2.3, 3.2 y así sucesivamente. Y abajo de eso tenemos el intervalo, entonces el intervalo entre 2.3 y 0.5, 1.8, así sucesivamente. En la tabla tenemos el número de intervalo, el valor del intervalo y el rango del intervalo cuando han sido rankeados. Y a la derecha tenemos la diferencia entre el número de intervalo y el rango. Aquí el número ya está rankeado, digámoslo así, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces la diferencia que hacemos es esa del número de intervalo menos el rango del intervalo al cuadrado y sacamos esa suma. Entonces aquí tenemos 16 intervalos, son 17 datos, pero 16 intervalos, y eso nos da un coeficiente de correlación de Spearman de 0.58. En que es positivo, entonces eso nos tendería a decir que sí es significativo que los eventos incrementan en el tiempo, que los intervalos se incrementan. Entonces, recordando que podemos tener un coeficiente crítico para Spearman de acuerdo a un alfa, tamaño de muestra, entonces eso nos da 0.5. Entonces nuestro estadístico es mayor que el coeficiente crítico, rechazamos H0 y concluimos que hay una tendencia, y debido a que es positiva, el intervalo entre eventos tendió a incrementar con el tiempo o la distancia. Aquí es, para términos de nosotros, ¿verdad? Distancia equivale a un tiempo sobre el cual se depositaron esos horizontes de TOA. Entonces, recordémonos, vean que aquí lo que estamos haciendo es registrando en una secuencia, en este caso finita, ya la definimos, donde en esa secuencia aparece un evento de interés. No estamos registrando una característica a intervalos específicos. La otra prueba que podemos hacer para series de eventos es lo que se conoce como la prueba de corridas o rachas. Esto es simplemente lo que le llaman dicotomizar o partir los datos en sí o no. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ir en una secuencia y decimos si yo encontré lo que quería o no encontré lo que quería. Entonces aquí realmente no estoy utilizando ningún pedazo de información, sino que el pedazo de información es con respecto a un estado. Hay o no fósil, es mayor o menor que, ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces aquí simplemente vamos a tener dos estados, sí o no, positivo o negativo, como quieran verlo. ¿Verdad? Y vamos a analizar esos estados. Un ejemplo corriente, común, es el de lanzar una moneda. Vamos a lanzarla 20 veces y contamos cuántas caras y cruces caen. Entonces podemos heads, tails, HT. Entonces esperamos que es completamente aleatorio, 50-50, entonces esperemos una proporción de 10. Entonces en este ejemplo que puse, aparecen 11 caras y 9 cruces. Pues aquí, muy similar al 10-10, no hay nada que me indique el orden de la aparición de las caras. Eventos poco probables serían realmente 10 caras seguidas o 10 cruces, o que vaya completamente intercalado, cara cruz, cara cruz, cara cruz, o que sean 10 seguidas y 10 seguidas. ¿Verdad? Esos serían eventos muy poco probables. ¿Cómo determinamos o empezamos a analizarlo? Por medio de la prueba de corridas. Entonces es, como mencioné, dos estados, entonces una secuencia binaria, y contamos cuántas veces un estado se mantiene. Entonces en este caso, primero tenemos un H, después un T, entonces ese H está por sí solo, el T, después aparecen dos H, entonces ese T está por sí solo, entonces ya ven que no hay una continuidad de H y T. En el tercer caso,
En la tercera y cuarta entrada son dos H's consecutivas, entonces ahí sí cuento esa como una corrida. Después una T, una H, después tengo tres T's, entonces uno de esas. Entonces lo que voy a hacer es ir separando por donde los dos estados se mantienen y cuando hay una separación entre esos estados. ¿Okay? Entonces aquí es que lanzamos la moneda 20 veces, pero tenemos 13 corridas. En varias ocasiones un estado se repitió y entonces eso lo agrupamos como una corrida. Entonces podemos calcular la probabilidad de que una secuencia haya sido generada al azar. Es con esto con lo que vamos a comparar nuestras observaciones. Entonces vemos que el número total de corridas en la secuencia se denomina U y fue 13 en el ejemplo anterior. Podemos tener valores críticos de U, pero por lo general si N1 y N2 sobrepasan 10, entonces podemos utilizar la tabla de distribución normal o los Z críticos. Si la corrida se generó a partir de un evento al azar, entonces podemos tener esa U media con esa fórmula y esa varianza esperada si es generada al azar. Entonces nuestra prueba Z sería nuestras corridas observadas menos esa media dividido sobre la desviación estándar. Entonces la hipótesis nula sería que mi U es igual a mi U esperado, entonces eso indicaría una secuencia aleatoria, y la alterna sería que no es aleatoria, entonces hay una tendencia. Después tendríamos que pues, analizar un poco más cuál es esa tendencia. Entonces, volviéndonos a las pruebas Z, la región crítica de rechazo con alfa al 5% estaría delimitada por más o menos 1.96. Entonces, si seguimos el ejemplo de lanzar las monedas, entonces teníamos N1 11, N2 9. Okay. Aquí el N1 y N2 se refieren a los dos estados. Es indiferente cuál pone 1, cuál pone 2. Eso no va a cambiar. Entonces calculamos nuestra media, nos da 10.9. Nuestra varianza nos da 4.6. Usamos la estadística Z. 13 menos 10.9 sobre 2.1, porque es la desviación estándar, entonces ocupo la raíz de 4.6 y eso nos da 1. Recordémonos que para rechazar la hipótesis nula tiene que ser mayor que 1.96. Entonces en este caso nuestro Z es menor que el crítico y nos rechazamos H0 y la secuencia podría ser aleatoria, que es lo que esperaríamos con una moneda común y corriente, para que no tenga ninguna tendencia. Y el otro tipo de prueba de corridas que podemos tener es lo que se conoce como corridas arriba y abajo. Aquí entonces lo que nos interesa no va a ser los dos estados, sino si nuestra observación es mayor o menor que un determinado valor. Entonces aquí tengo datos y los voy a transformar en estados por medio de esa diferencia, o si es mayor o menor que cierto valor. Ese valor puede ser un único valor para todos los datos, ¿verdad? Como puede ser si yo quiero determinar si el valor que estoy midiendo es mayor o menor que la media mediana, o el caso típico que más se usa a veces es determinar si el valor que sigue es menor o mayor que el anterior. Entonces en la figura de la derecha empezamos en A, y como es B con respecto a A es mayor, entonces ese segundo punto es mayor que A, entonces por eso tenemos el primer positivo. Como es C con respecto a B es mayor, tenemos un signo más. Como es D con respecto a C es inferior, entonces tenemos un menos. Como es E con respecto a D es igual, tenemos un 0. Como es F con respecto a E tenemos el menor, entonces ponemos un menos y así sucesivamente. Los ceros los podemos combinar con cualquiera de los dos estados, el que sea más lógico. El primer cero aparece entre dos negativos, entonces lo tomamos como negativo. El segundo cero, no importa si lo tomamos como negativo o positivo, no me cambiaría ningún resultado. ¿Okay? Entonces tenemos, con este ejemplo, 3 rachas positivas y 2 negativas. Como les mencioné, también podemos hacer el ejemplo o el ejercicio
la prueba con respecto a un valor específico para todos los datos. Entonces en este caso tenemos la densidad de muestras a lo largo de un cuerpo magnetita y queremos saber si las densidades varían al azar alrededor de la mediana o si hay una tendencia. Entonces la mediana de esos datos es 3.98 y comparamos cuántos valores caen por encima o por debajo de esta mediana, y eso es lo que está indicado con los signos en la figura. Entonces 3.57 es menor que 3.98, 3.63 es menor, y sucesivamente hasta que llego 4.02 es mayor. Si analizamos estos datos, vamos a ver que tengo 19 datos que son negativos, 20 que son positivos y tengo 7 corridas. Entonces utilizando la fórmula me da una U esperada de 20.5, una varianza de 9.5 y calculo mi Z, recordando que ocupo la desviación estándar, y me da menos 4.4. Recordemos en valor absoluto, esto es mayor que 1.96, rechazamos H0 y concluimos que la variación alrededor de la mediana no es aleatoria. Y aquí podemos ver muy claramente donde los primeros datos son todos negativos, después hay una gran secuencia de datos positivos y después la mayoría de estos tienden a ser negativos. Entonces hay claramente una concentración en el medio, digamos, donde los datos, las densidades son mayores o iguales a la mediana, y donde en la periferia, en los extremos, tiende a ser menor. Entonces ya una vez hemos obtenido nuestro resultado, nuestra conclusión de nuestra prueba, podemos empezar a ver o determinar cómo es esa tendencia en los datos. Entonces con esto terminamos la primera parte de secuencias de datos que tiene que ver con series de eventos, recordando que estos no son necesariamente registrados a un intervalo específico, sino cuando aparece lo que se está buscando.